Senador por el Centro Democrático, generación del 14, Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Doctor Fernando, ministro, qué gusto saludarte a ti, a todo tu equipo, a Demar, a Cindy, a todos los que están en la mesa y por supuesto a todos los oyentes que llevamos en el corazón de la hora de la verdad. Muchísimas gracias, senador. Pues estamos en uno de los momentos más difíciles en la historia del país, en todos sus aspectos. Los problemas enormes de seguridad, el narcotráfico campeando a sus anchas en muchas regiones de Colombia, verdaderas batallas campales entre el ejército y los narcotraficantes y los campesinos. El problema de la seguridad es un problema endemoniado y el problema económico es tremendo por muchas razones. Y ustedes están presentando una reforma tributaria en plena pandemia, en plena recesión. Y entonces ayúdenos a entender cómo puede ser terapia para la recuperación económica una reforma tributaria que agrava en mucho la condición de muchísimas personas en Colombia. Doctor Fernando, muchas gracias. La verdad, usted ha sido muy claro en que es un momento supremamente difícil, de enormes retos, a todos los problemas que Colombia ya tenía, que Colombia había, digamos, cultivado, llamémoslo así, o que se habían ido cultivando, sí, durante tanto tiempo. Hay que sumarle que al país le llegó una pandemia que, por supuesto, ha tenido un impacto global, pero que en países de ingreso medio, medio bajo como el nuestro, ha tenido unas repercusiones más difíciles, porque países de ingreso bajo han tenido de pronto más ayuda internacional y países desarrollados han tenido unos instrumentos de macroeconómicos que han permitido solventar con mayor fuerza esta dificultad. En Colombia y en muchos países de América Latina y países de ingreso medio ha sido sumamente difícil una crisis de este tipo y pues los retos son sumamente desafiantes y yo quiero comenzar por el primero, el reto fiscal. El reto fiscal es sin precedentes, doctor Fernando. Yo repasaba en estos días repasaba en mi memoria una entrevista que usted me hizo y lo que usted le señaló al país en un momento dado entre 2016 y 2018, que el país asumió una deuda externa de gobierno central que sumaba más que toda la deuda externa anterior a ese momento. En ese entonces no había pandemia, había un embeleco de impunidad que necesitaba la financiación estatal a través de pauta, a través de supuesta inversión en las regiones para poder lograr lo que le impusieron a Colombia. Pero ese problema que aún persiste, hoy se ve minúsculo al lado de una pandemia que exigió que el país tuviera varios meses de cuarentena, que todavía vemos medidas restrictivas que afectan la economía, que tuvimos el peor indicador, la peor contracción de la que se haya tenido historia en el segundo trimestre del año pasado, que la contracción de todo el año fue de las peores que ha tenido la economía colombiana, que eso disparó el desempleo. Pero en términos fiscales, ¿qué produjo? Produjo un déficit fiscal también con muy poquitos precedentes, de casi el 8%, este año será el 9%. Veníamos de un déficit fiscal, para que tengamos perspectiva, del 2.3, 2.4, íbamos hacia un déficit fiscal del 2.2, se venía cumpliendo con rigor la regla fiscal, se venía ajustando las finanzas públicas con una reducción del impuesto a las empresas, pero con un aumento de recaudo por la vía de lucha contra la evasión. En eso se estaba avanzando. Empezaba la economía a dar algunos brochazos de crecimiento vigoroso. Digamos, la antesala a la pandemia fue un crecimiento superior al 4.2%, que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, pero nos llegó esta pandemia, se contrajo la economía, hubo desempleo, hubo también una enorme
reducción de los ingresos fiscales, los ingresos corrientes de la nación, unos por vía de que muchas empresas no tuvieron cómo pagar, otra por la vía de que muchos colombianos dejaron de pagar, y mucho porque el gobierno también entregó algunos alivios, hizo aplazamientos, permitió utilizar la política fiscal, la política de pagos de tributos como un mecanismo para tratar de generar alivio en medio de la difícil situación, y también se requirió mayor gasto porque en medio de confinamiento, una economía donde más del 50% es informal, se tomó la decisión, y a mi juicio correcta, de dar un sustento mínimo, que incluso en algunos sectores políticos lo critican, pero nosotros pensamos que ningún sustento a las familias más vulnerables es mínimo, y todos se tienen que valorar, y se creó ese ingreso solidario en tiempo récord. Llegamos a 2.8 millones de familias que recibieron ese ingreso solidario, se dieron nuevos giros y se profundizó en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor, y por supuesto también una gran necesidad de recursos para atender la crisis sanitaria. Pasamos de 2.500 unidades de cuidado intensivo a más de 11.000, se adquirieron las vacunas y todas esas necesidades que el país conoce, que no vale la pena detallar, pero que al final del día generó ese enorme déficit, una deuda que pasó de 500 billones de pesos a más de 600 billones de pesos, y que si no hacemos nada pasará a 700 billones de pesos en medio de un contexto global en el que la deuda pública mundial ya ronda el 99% del PIB del mundo, y eso genera también una presión de competencia, y empezamos a ver ya aumento de tasas en los mercados, preocupación en los mercados, y le da pánico al gobierno, y me da pánico a mí, y nos tiene que dar pánico a todos, que Colombia no pueda acceder a la deuda que necesita. Por ejemplo, este año se necesitan 97 billones de pesos en deuda. El año pasado se tomaron deuda por 138 billones de pesos. Esa realidad sin precedentes, quiero decirle que es muy grande, muy profunda, supremamente compleja, pero es minúscula, doctor Londoño y queridos oyentes, al lado de la realidad social que padece el país. Cuando el presidente Uribe entregó el país a su sucesor, Colombia tenía unos niveles de pobreza que rondaba el 27%. Antes de la pandemia, en el primer año de gobierno del presidente Duque, cuando todavía no empezaban a dar resultados las políticas y las decisiones que se estaban tomando, el país ya llegaba a un nivel de pobreza del 35%. Después de la pandemia, en la actualidad, todavía sin las cifras oficiales que deben salir en los próximos días, se calcula que podemos estar en el 44-45%, y que si no se hace nada para dar alivios a esos colombianos, podemos superar el 50%. Esto es, a grandes rasgos, lo siguiente: de cada 2 colombianos, 1 está en condiciones de pobreza. Es decir, hay 24 millones de colombianos en condiciones de pobreza. Y yo quiero poner eso un poquito más en contexto. ¿Qué quiere decir que un colombiano está en pobreza? Quiere decir, según las cuentas de los expertos internacionales y del DANE y de Planeación Nacional, en el cuales hay consenso entre expertos, es que una persona vive con menos, en grandes rasgos, de 320.000 pesos o 260.000 pesos, depende de distintas circunstancias. Es decir, un hogar colombiano donde una madre soltera gana el salario mínimo, que es un poquito menos de 1 millón de pesos, y tiene una hija, quiere decir que el ingreso per cápita de ese hogar es de un poco menos de 500.000 pesos. Ese no sería un hogar considerado en pobreza. Es decir, ese hogar hace parte de los 24 millones de colombianos que no están en la línea de pobreza. En cambio, si ese hogar tuviera los mismos ingresos, no tuviera 2 personas, sino 3, sería un hogar que ya estaría en el límite de pobreza y entraría seguramente en el grupo de los 24 millones de colombianos que viven en condiciones de pobreza. Alguien me decía ayer, ya voy ni un segundo, alguien me decía ayer, aquí estoy, doctor Londoño, también acompañando a mi hijo a esta hora de la mañana. Qué maravilla.
Sí, señor. Aprovechelo porque se le va muy rápido, ¿yo? Aprovechelo. Sí, doctor Londoño, muchas gracias. Entonces le decía que alguien me hacía una reflexión ayer. Me decía, si un colombiano, de los colombianos más ricos, y voy a hablar en promedios para tratar de ser ilustrativo, si cada uno de nosotros, los que tenemos más de 320.000 pesos mensuales de ingreso, quisiéramos ayudar a un colombiano que, que está por debajo de esa línea, para que esa persona trate un poquito la línea de pobreza, tendríamos que hacerle un giro en promedio más o menos de 80.000 pesos. Por supuesto, tú no le puedes pedir a una persona con 400.000 pesos que le gire a otro colombiano 80.000 pesos mensuales. Entonces, ahí es donde promedio. Y hay que buscar que las personas que tienen mayores ingresos contribuyan un poquito más. Pero ¿cuál es el mensaje aquí al final, doctor Londoño? Es que tenemos una crisis social muy profunda, que incluso lo ha dicho el presidente Uribe con toda claridad, pone en riesgo nuestra democracia. Un niveles de pobreza superiores al 50% es un riesgo para la sostenibilidad de nuestra democracia y nos exige, merece que entre todos de manera creativa busquemos soluciones. Yo lo decía ayer en la Comisión Tercera del Senado, para nosotros superar ese problema tan grande, pobreza, tenemos que buscar todas las posibles soluciones. Ahora, nosotros no radicamos el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno, lo presentó el ministro Carrasquilla. ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno que ese 50% de colombianos, esos 24 millones de colombianos van a ver mejorar su ingreso. ¿Cuánto? Unos más, otros menos. La familia que menos va a recibir de apoyo en esos programas recibiría alrededor de 80.000 pesos mensuales. Y la familia que más reciba va a recibir alrededor de 360.000 pesos mensuales. Eso para algunos es mucho y para otros es muy poquito. Sin embargo, es una urgencia absoluta para poder solventar de alguna manera ese problema social que, como decía, al lado del problema, que mejor dicho, el problema fiscal tan grande que tenemos, al lado del problema social, se vuelve minúsculo. ¿Cómo hacemos para conseguir los recursos en medio de una pandemia cuando los que incluso tienen algo de recursos están también padeciendo? ¿Cómo hacemos si se lo cargamos a las empresas? Afectamos la confianza inversionista. Si se lo cargamos a la mediana empresa, afectamos la competitividad del país. Si se lo cargamos a los asalariados, entonces afectamos a unos colombianos que, aunque puedan tener mejores ingresos que la mayoría de la población, tampoco es que tengan unos niveles de solvencia muy grandes. Una persona que gana 5 o 6 millones de pesos en Colombia está en el decil más alto de ingresos, hace parte del 10% de los colombianos que más ingresos tienen, pero en términos comparativos con la economía mundial es realmente una persona de ingresos medio o medio bajo. Entonces, allí tenemos que buscar un equilibrio sano y yo creo que hay que hacer unos ajustes. El Centro Democrático propuso 7, reconociendo la política social, reconociendo el ahorro, reconociendo el esfuerzo en lucha contra la evasión, que poco se ha reconocido. Para el próximo año en lucha contra la evasión hay 11 billones de pesos que iban a ser 20 billones de pesos si no hubiera llegado la pandemia. Íbamos directo hacia ese camino. La lucha contra la evasión de los últimos años no tiene precedentes, es realmente muy importante y hay que reconocerlo y hay que reconocérselo a la DIAN, a un trabajo técnico muy bien elaborado. ¿Aló? Doctor Araujo. Ahora de luchar contra la evasión, de tener transparencia e información. Y si usted me permite, doctor Londoño, después de hacer esta larga introducción, yo podría decirle cuáles son las 7 observaciones que desde el Centro Democrático el juicio de encontrar otras nuevas y hacer ajustes donde no puede haber negociaciones en lo siguiente. Tiene que haber política social. El ajuste fiscal tiene que ser subordinado
al esfuerzo social que tenemos que hacer los colombianos para superar. Nosotros desde el Centro Democrático hemos promovido que estimular esa fraternidad y hacer un llamado a que los colombianos actuemos con fraternidad sin ser confiscatorios. Y allí es donde tenemos que mirar con lupa, porque donde va a haber el más mínimo confiscatorio hacia algún segmento de la población, generar riesgo a la competitividad, allí tenemos que entrar a intervenir. Y donde haya riesgo para que otro segmento de la población quede, digamos, o ahuyente otra decisión tributaria, ahuyente la inversión y la confianza en inversión, allí tenemos que entrar a corregir. Bueno, senador, estamos perfectamente de acuerdo en el diagnóstico de la situación actual. No hubo ocasión de hablar de las razones por las cuales llegamos a esa situación, que no es solamente por el coronavirus, dicho sea con todo respeto por su punto de vista, y no estamos de acuerdo en gran parte de la terapia. Usted dice que no va a haber confiscación. Nosotros creemos que el impuesto al patrimonio es confiscatorio, es inmoral, es destructivo del sentimiento de ahorro, que es lo primero que hay que crear. Pues yo estudié economía hace tantos años, pero todos los tratadistas económicos dicen que el gran problema es estimular el ahorro, convencer a la gente para que forme un capital, que no dilapide el dinero, que no se vaya todo en consumo inútil, sino que se haga ahorro. Ahora estamos diciendo no ahorre, porque cuando ahorra lo cogen a palo a nombre de la solidaridad. Entonces, ¿para qué el ahorro? O todo al consumo, o todo al despilfarro, o todo a las inversiones fuera del país. Esos son temas que hay que discutir, que hay que analizar, y esperamos tener muy pronta ocasión, doctor Araujo, para que lo conversemos. Ya se lo propondremos, porque usted ha hecho un planteamiento excelente de cuál es la situación que compartimos. Ese planteamiento es: los niveles de pobreza son gigantescos. ¿Por qué llegamos a tanta pobreza? Eso no se ha analizado, sobre todo para no repetir el curso, porque no se pueden seguir creando factores de empobrecimiento de la población. Senador Fernando Nicolás Araujo, esperamos que hasta muy, muy pronto.